Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, y a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se gozará Israel. Vamos a ver en este día, en este Salmo 14, que Dios no ignora las obras de los malos y el padecimiento de sus hijos. Dios no ignora las obras de los malos y el padecimiento de sus hijos. En este verso 1, yo creo que lo hemos notado, es un pasaje que nos recuerda la epístola de Pablo a los romanos. Pablo cita este pasaje para explicar que la naturaleza humana está depravada. Y los versos 2 y 3 prueban esta declaración. Dice en primer lugar el versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El ateísmo, como lo podemos ver aquí representado, es necedad que sale del corazón del hombre, mientras que un agnóstico dice que no sabe si hay un Dios, no tiene evidencia para creer en un Dios. El ateo, por otra parte, es alguien que dice no a Dios, o declarado a sí mismo como alguien sin Dios. Y aquí en este Salmo 14 se le llama que es un necio, porque piensa en contra de la razón y por ende también va a actuar en contra de la razón. Es un ateísmo llevado a la práctica, porque no enfatiza solamente la creencia, sino la vida de como si Dios no existiera, y viven de esa manera. Dios es quien da la base moral, y cuando no crees en Dios, entonces no tienes una base moral, y se vive como si Dios no existiera. El sabio es todo lo contrario. El sabio teme a Dios y se aparta del mal. Ama a Dios y guarda sus mandamientos. Sigue diciendo el versículo, se han corrompido, hacen obras abominables. Aquí lo que marca la corrupción en el ser humano es su alejamiento de Dios. Es el origen de la corrupción humana. Sacar a Dios, rechazarlo sin Dios, es el actuar del hombre que se va a volver totalmente abominable. Ahí en sus Biblias, por favor, Tito capítulo 1, vamos a leer los versículos 15 y 16. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Sigue diciendo este versículo 1, no hay quien haga el bien. Aquí podemos ver que esto hace que todos estén bajo esta contaminación de pecado, tal como lo dice un versículo que conocemos de memoria, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También otro versículo que conocemos bien es Romanos 5:12, ¿no? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hasta ahí. Así que el pecado como naturaleza en el hombre es el origen de su rechazo en contra de Dios, de sacar a Dios de su vida, de querer hacer su propia voluntad. Y el resultado de esto es una inclinación maligna en todo lo que hace. Versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. La primera parte del versículo, el primer verso, dice, Jehová miró
desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Aquí podemos ver el ojo de Dios que puede ver desnudo, tal como lo dice Hebreos capítulo 4. Él puede ver desnudamente cualquier corazón, cualquier mente, y sabe perfectamente lo que hay dentro del corazón de cada uno. Y Él mira. ¿Y qué dice a continuación? Buscando ¿para qué estaba mirando? Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Aquí la palabra entendido se refiere a una persona con discernimiento, es decir, alguien que entiende que el deber moral número uno del ser humano es buscar a Dios, es rendirse a Dios, es alabar a Dios. Eso significa un hombre entendido. Pero él buscó, miró si había un entendido, alguien que busca y que comprende su deber, como dice la Cueva, alguien que comprende su deber e interés de buscar a Dios y de andar rectamente en su presencia. Pero él miró y el resultado es lamentable, es triste. No hay. La necedad aquí es ir en contra de la razón. Por eso aquí se le llama que buscar a Dios es razonable. Responde a algo que es lógico. Como lo veremos más adelante en el Salmo 19, por ejemplo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero el hombre prefiere decir, no sé si hay un Dios, o simplemente no a Dios. Buscar a Dios es ser sabio e inteligente. Pero el necio dice no a Dios. Aún la historia nos muestra que la mayoría de los inventos, de los avances que facilitan hoy nuestras vidas, fueron inventados, fueron desarrollados por personas que creían en Dios. Todos esos grandes eruditos que nos han dado la mayor parte de la tecnología y de los avances que facilitan nuestra vida en el día de hoy, la medicina, en las ciencias, fueron personas que creían en Dios. También las naciones que se han regido por los principios de la Biblia en la historia son las naciones donde están las mejores condiciones de vida, aunque no todos crean en Dios en ese lugar. Desde la antigüedad, las naciones y pueblos que rechazan a Dios y donde se rechaza la Biblia y sus principios, solamente hemos visto que desarrollan lo peor de la humanidad, lo peor del ser humano. Desarrollan la mayor parte de la maldad que vemos en el mundo. Versículo 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, dice aquí. A una se han corrompido. Ese es el resultado, porque sin Dios el hombre se desvía y luego ese desvío lo corrompe. Interiormente está corrupto. Esta corrupción es universal. Dice Isaías 53, versículo 6, otro versículo que también conocemos de memoria. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios, al principio en la creación, vio que todo, ¿cómo era? Era bueno en gran manera. Así terminó el relato de la creación, era todo bueno en gran manera. Pero cuando entró el pecado al mundo, en Génesis 3, el hombre buscaba solo el mal. Por eso que Génesis también, pero capítulo 6, versículo 5, nos muestra el contraste, que es muy triste. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, dice ahí, en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Sigue diciendo el versículo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es el resultado de la visión de Dios mirando este mundo. Sin Dios las acciones resultan en un interior del hombre corrompido. Y todo lo que salga hacia afuera también va a ser corrupto. Si el árbol está podrido por dentro, va a dar fruta corrupta. Por eso no esperemos ni busquemos modificar la conducta de una persona no creyente. Porque si bien no es malo hacer eso, lo más importante es llegar al corazón con el Evangelio, para que esa persona se arrepiente y venga a Cristo para su salvación.
Tratar de modificar la conducta es algo que podemos estar cayendo en un peligro también en cuanto a nuestros niños. Para los que somos papás y tenemos niños pequeños, recordemos que nuestros niños no nacen creyentes. Ninguna persona que hoy día es salva nació siendo salvo. Por lo tanto, nuestros hijos tampoco. Todos en un momento creímos en Cristo como nuestro Señor y Salvador por su gracia. Él llegó a nuestras vidas y transformó nuestras vidas y nos hizo nuevas criaturas. Y nosotros como padres creyentes podemos caer en el error de producir una regeneración externa. Y note la expresión que uso, regeneración externa. Eso no existe. La regeneración es interna. Es algo que ocurre en el corazón del ser humano. Por lo tanto, con nuestros niños, al mismo tiempo que corregimos sus acciones externas, recordemos que el problema es el corazón no regenerado. La corrección debe ir, por tanto, no solamente a la acción, sino ir al corazón luego, constantemente lanzando la semilla y diciéndole, ¿ves? Por eso necesitas a Cristo. ¿Ves por qué eres desobediente? ¿Ves por qué tu corazón se rebela? Porque necesitas a Cristo. Y ahí nuestros niños se van a ir dando cuenta, por esa obra de gracia y de misericordia de Dios, penetrando ese corazón de tiniebla que aún no conoce a Cristo, y sembrando constantemente en ellos versículos de la palabra de Dios, que incluso los memoricen acerca de la salvación, del perdón, del pecado, para que podamos producir un pueblo bien dispuesto, como dice Lucas, para que el Evangelio llegue y estos niños puedan volverse a Dios, puedan volverse a sus padres creyendo en el Evangelio. Esto es una obra de gracia, no es algo que nosotros vamos a poder hacer. Por eso que es tan triste cuando papás cristianos solamente se dedican a la conducta externa de sus niños. Y crecen esos niños y a veces llegan a ser adultos que realmente nunca han conocido a Cristo y solamente tienen una vida religiosa. Eso es muy peligroso, es muy peligroso. Debemos orar mucho y en algún momento, por la gracia de Dios, obedecerán al Evangelio en su misericordia. Así que cuidemos de no enfatizar solo el modificar la conducta, porque es como entrenar a un caballo o a un lazarillo. La conducta cristiana se puede aprender, el lenguaje cristiano, pero sin ser salvo, y eso es muy peligroso. Al final, si crecen así, luego nos siguen más al Señor y podemos pensar varias opciones que están espiritualmente mal, lo cual puede ser, pero también es posible que nunca fueron salvos, solo convencidos. Varias veces pasaba esto en la Escritura, cuando el Señor Jesús en Juan capítulo 2 hizo aquellos milagros, dice la Escritura que muchos creyeron, dice allí, creyeron y seguían al Señor. Pero es muy interesante que el Señor Jesús, que ve sus corazones, no se fiaba de ellos. Juan capítulo 2, versículo 23. Juan 2, 23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Así que cuidémonos de esto. Se puede ser cristiano por fuera y no serlo por dentro. Es solamente una cáscara, una cosa falsa, como le puede pasar a cualquier persona religiosa. Así que aprovechemos el tiempo que tenemos cerca a nuestros niños cuando son pequeños. Y no solo enfaticemos una ciega obediencia y modificación de la conducta, sino hablar a sus corazones con el Evangelio. Siempre explicar la historia de Jesús, su vida perfecta, su muerte, su resurrección y el pecado, el cielo, el infierno y el Señor obrará en su gracia. Yo personalmente también creo que el creyente verdadero persevera, pero no porque tiene fuerza en sí mismo. Perseveramos porque Él nos preserva y no se aparta para siempre. Podemos tener muchas luchas, pero siempre volvemos, incluso hasta arrastrándonos,
pero volvemos. Por eso Jesús dijo en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Venga a Cristo en el día de hoy, si usted no ha conocido a Cristo. Si usted ha escuchado acerca del Evangelio y aún no ha creído, quizás usted está rechazando hasta el día de hoy a Cristo, pero venga a Él. Venga a Él por la limpieza de sus pecados, por su salvación, y será recibido. Si viene con arrepentimiento y pidiendo la salvación por la fe, Él no le va a echar fuera. Jesús no echa fuera a nadie que venga a Él. Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Versículo 4. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Aquí en estos versículos 4 al 6 vamos a ver una amonestación muy severa sobre los pecadores y perseguidores. En primer lugar, la pregunta dice, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? Aquí vemos que el incrédulo no ve el mal moral que hace. No ve la maldad de sus acciones y justifica cualquier acción pecaminosa como neutra o buena. Nunca va a decir es algo abominable delante de Dios, mucho menos delante de Dios. Esto muestra que no es ignorancia solamente, sino que una práctica abierta de la maldad. Muestra su total indiferencia de Dios. Por lo tanto, el discernimiento es inexcusable acerca de su maldad ante Dios, pero no quieren reconocer entre bien y mal. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hasta ahí. En el día de hoy estamos viendo todas estas cosas. Cómo hay personas que dicen que abortar a un niño desde el vientre materno es algo neutro o bueno. No lo consideran como algo malo. Sigue la pregunta del versículo diciendo que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. La palabra allí devorar explica esta naturaleza salvaje y que es totalmente opuesta a Dios, en contra de Dios y que va con el corazón de un incrédulo. La necedad y la maldad aquí se unen para rechazar a Dios y poner en su lugar otras cosas. Por ejemplo, el desvío moral abominable del ser humano llega así lo más lejos que se pueda, absolutamente ninguna cosa que lo pueda tapar, que lo pueda detener. En cambio, el creyente es totalmente diferente. Dice Juan, capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Totalmente diferentes. Sigue diciendo, ¿y a Jehová no invocan? Vemos aquí que los incrédulos no buscan a Dios, ni lo invocan como su Dios. Aquí invocar no es en el sentido de buscar ayuda, sino que habla de la comunión con Dios, de aquellos que le buscan para conocerle, como leímos recién en Juan 17:3. Pero sobre todo buscarle, invocarle para adorarlo, para reconocer que nosotros somos criaturas dependientes y que Él es Dios y que nosotros no somos nada sin Él. El verdadero creyente busca a Dios, adorando, en medio de las pruebas, como hemos visto en estos salmos. Confía en la incertidumbre, alaba antes, durante, después de las pruebas. Pero el incrédulo, nada. El incrédulo dice, no hay Dios. Y Él es su propio Dios. Versículo 5. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Ellos temblaron de espanto. Esto quizás nos hace pensar en Saulo de Tarso, ¿no? El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol. Él cayó de aquel caballo cuando la luz del cielo le iluminó y la voz potente de Dios del cielo le habló. Él tembló de espanto en ese momento. ¿Por qué?
No solo porque Saulo, que se había dado cuenta de que Jesús era el Mesías Dios, sino porque entendió que la iglesia y Jesús son una pura cosa y están unidos. Cuando Jesús le pregunta, ¿por qué me persigues? En ese momento el pavor y el terror en Pablo debieron ser totales. Yo espero que quizás usted en esta hora, que quizás nunca ha conocido a Cristo, que ha escapado toda su vida de Dios, que se ha burlado de Dios quizás, de la palabra de Dios, del evangelio que le han hablado, pueda en este día sentir un poco de esto también. El terror de lo que puede significar pasar la eternidad sin Dios, en aquel lugar horrible que se llama el infierno. Dios es un Dios de amor, es cierto, pero si usted pasa de este mundo sin haber conocido a Cristo, la Escritura dice en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No va a haber otra oportunidad. En el día de hoy Jesús puede ser su Salvador. Él le ofrece como su Salvador la vida eterna y la salvación, el perdón de sus pecados. Pero si usted muere hoy y pasa la eternidad sin Cristo, Cristo ya no va a ser más su Salvador, no hay más posibilidad. Jesús va a ser su juez ahora. Y por eso debiera estar temblando ante Dios y venir a Él. La Escritura dice que un día, en el día final, toda rodilla se doblará y todos reconocerán que Jesús es el Señor. Para los que por la gracia de Dios ya hemos podido creer en Cristo, ya hemos doblado nuestra rodilla y lo seguiremos haciendo. Pero si usted no lo hace hoy, ¿sabe qué? En aquel día final, también, antes de irse a la eternidad sin Cristo, también va a tener que doblar su rodilla. Quiero pedirle esto, hágalo hoy. Arrodíllese hoy, reconozca hoy sus pecados y venga a Cristo hoy. Y por la salvación de su alma. Sigue diciendo el versículo 5, porque Dios está con la generación de los justos. Es decir, si alguien ataca a los hijos de Dios, se está atacando a Dios. Así que, quien sea que nos esté haciendo mal, si hay alguien que está siendo cruel, que nos está devorando, como dice ahí, que está siendo salvaje, está atacando a nuestro Dios. Permitamos que Él nos defienda. En la época actual de la iglesia dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Así es este tiempo de la gracia, de la iglesia. Padre, ayuda a mis enemigos, perdónalos. Y si Dios quiere hacer algo, que Él lo haga. La venganza es de Dios, no tenemos que hacer nada. Dejemos que Dios actúe si es necesario. Versículo 6. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Del consejo del pobre se han burlado. Aquí vemos que los incrédulos se burlan de nosotros, los hijos de Dios. Pero vamos a confiar en Él. Nosotros quizás estamos como pobres en este momento. David se sentía así en ese momento, solo, desprotegido. Sentía que Dios le había dejado. Estaba en una prueba. Y solamente los malos se burlaban de él. Pero Jehová es su esperanza. Por eso que debemos recordar, en Jehová descansamos. Solamente descansamos en Dios. Y terminamos con el versículo 7 de este Salmo 14. Dice el versículo 7, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Este verso 7 es una petición de salvación por Israel y la gloriosa expectación futura de salvación de Israel. Es un versículo muy lindo, muy glorioso. Dice en primer lugar, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. ¿Sabe qué? Un día, así como cuando volvieron del cautiverio babilónico, un día será eterno ese descanso. Y Dios salvará a Israel y a todos los que creyeron en Él. Como dice Romanos 11, capítulo 11, verso 26. Romanos 11, 26. Vamos a leer el 27 también. Dice,
Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la iniquidad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En el día de hoy hay una invitación también para el pueblo de Israel, para todos aquellos que vienen de la descendencia de Abraham, a que vengan a Cristo. Él es el Mesías, Él es su Mesías. No deben esperar a nadie más. El Señor Jesucristo es el Mesías. Él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y un día, en el día final, cuando Él vuelva ahora en su segunda venida, esta vez no como Cordero, como en la primera venida, cuando vino a morir, en su segunda venida Él volverá como león a pelear. Y recién en ese día, toda esa generación del pueblo de Israel que esté vivo en ese día, dice aquí la Escritura, serán salvos. Van a decir: verdaderamente Él era el Mesías. Jesús era nuestro Mesías. Y ahí comienzan los tiempos de refrigerio. El reino de Cristo sobre la tierra, el reino milenial, en el cual la iglesia, como la esposa preciosa del Rey Jesús, vamos a servir como reyes y sacerdotes. Cuando Jehová, sigue diciendo el versículo 7, hicieres volver a los cautivos de su pueblo. El Señor va a devolver un día la prosperidad al pueblo de Israel. Nuevamente, el reino de Cristo sobre la tierra como su Mesías va a ser algo definitivo. El pueblo de Israel será restaurado. Y como iglesia también estaremos allí, como la esposa del Mesías, la esposa del Rey Jesús. En Job 42:10 hay un versículo aquí también muy hermoso que dice: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios es un Dios, hermanos amados, de restauración. Y si usted no ha creído en Cristo, Dios también puede restaurar su vida. Puede darle una nueva visión de la vida, una visión de lo eterno. Este mundo no es nada, se va a acabar. Pero si usted cree en Cristo en el día de hoy, recibirá la salvación de su alma, será una nueva criatura y será adoptado como hijo de Dios, en la familia de Dios, en la iglesia de Cristo. Y verá todo distinto, una eternidad con Cristo, vida eterna. No hay nada que se le compare a eso, que tener a Cristo como el Salvador de su alma. Termina el Salmo diciendo: se gozará Jacob y se alegrará Israel. Finalmente es gozo y salvación a todos los que creen, pero condenación a los que le rechazaron. Así que hemos visto en este Salmo 14 que Dios no ignora las obras de los malos y el padecimiento de sus hijos. Dios transformará finalmente todo en gozo. Y si usted aún está ignorando a Cristo, venga a Él por la salvación de su alma.